Informe 24, con Jania Novel. Jalisco, miles de familias viven y acompañan el autismo enfrentando barreras que van desde el acceso al diagnóstico hasta la inclusión social, educativa y laboral. Hoy el Congreso del Estado analiza una nueva ley para la atención, protección e inclusión precisamente de las personas que viven con este espectro autista, un marco legal que busca transformar la respuesta del Estado frente a esta condición. Para hablar de este tema nos acompaña la diputada local por Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco. Diputada, bienvenida. Jania, muchísimas gracias, qué gusto saludarte a ti, a todas las personas que nos están escuchando, más con una noticia tan importante, tan poderosa como es la nueva ley de autismo para todas las personas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que viven en el espectro autista. Como tú bien mencionabas, Jalisco tiene un sondeo en el que por lo menos 83,000 personas viven en este espectro, algo que requiere una atención integral y también una atención urgente. Hemos durante los últimos 7 meses trabajado en equipo con la señora Maye, con mi compañera Gabriela Cárdenas, con la sociedad civil organizada, con las familias, con las mamás, papás, con los niños, con las personas que viven en el espectro para crear esta nueva ley de una forma en la que haya un impacto real, cotidiano, a una inclusión verdadera que se transmita en el día a día de las personas en este espectro. La anterior legislación, diputada Magaña, ya está fuera de nuestra realidad, ya está en el pasado, ya hay que actualizarla, o ya no corresponde a las necesidades que tienen las personas que viven con este espectro. Mira, era una ley de 16 artículos. Sí. Hoy lo que hicimos, no solo en cuestión cuantitativa, sino en el fondo, en la riqueza de profundizar en los derechos, es una ley integral que viene a garantizar mecanismos claros para la inclusión educativa, para facilitar lo que sucede con los monitores que requieren acompañar a las personas que viven en el espectro y que haya posibilidades para que mamás y papás puedan ser monitores también, y entonces no se niegue el derecho a la educación de las niñas y niños en el espectro autista. Viene a dar garantías en materia de salud para el momento del diagnóstico, pero también para el acompañamiento puntual, así como en la inclusión laboral, un nuevo capítulo que exige que tanto en lo público como en lo privado haya condiciones oportunas para que se pueda llevar desde la entrevista hasta la inclusión de la persona que vive en este espectro. Y otro capítulo que no existía, que para mí es uno de los más potentes, de los más poderosos, es el que tiene que ver con la seguridad y con el acceso a la justicia, para que cualquier persona que vive en este espectro, que llega a ser víctima de violencias, la sociedad civil nos reportaba que 9 de cada 10 personas que viven en el espectro llegan a ser víctimas de violencia y no acuden a la justicia o hay una desestimación inoportuna. Entonces, esta ley también prevé mecanismos efectivos para que en cualquier momento, en cualquier caso en el que una persona con esta condición, que vive en este espectro, llega a vivir alguna violencia, pues el Estado cuente con las herramientas para su acceso a la justicia y con los protocolos oportunos para ello. Entonces, Jania, estamos hablando de un marco normativo que nos permite cambiar el enfoque, no viendo el autismo como una enfermedad, sino como una condición de neurodesarrollo que acompañará a la persona toda su vida y que por ende es fundamental que existan políticas públicas que garanticen su inclusión y sus derechos. Y entonces, lo último que me gustaría justo al respecto de esta ley comparada a la anterior resaltar es lo siguiente. El gobernador Pablo Lemos, la señora Maye, hoy han arrancado una nueva red de centros de autismo. Esta es la parte más potente de toda la política pública, porque tú estás hablando de que centros de atención integral estarán ya no nada más en Zapopan, donde vimos nacer el primero hace 10 años, sino también en las regiones, en Tepatitlán, en Puerto Vallarta, en Lagos de Morenos, en Zapotlán el Grande. ¿Y qué vamos a buscar? Que esta ley dé el marco normativo para la trascendencia de esta política pública, para que no sea una política pública de 6 años, sino por el contrario, que la trascendencia de la misma sea por ley. Esto viene a garantizar que una vez inaugurados estos centros que darán la atención integral a miles de familias en todo nuestro estado, los recursos y la política pública trascienda y las familias tengan la certeza de que podrán garantizar su atención año con año. Sí. Entonces, este es integral, el cambio de fondo es conceptual y práctico, ¿no? Me dices que hay estos ejes, pero los más importantes es este capítulo de la justicia,
de la seguridad y de la justicia y la inclusión, ¿no tenían estas opciones de trabajo, de la inclusión laboral, diputada Magaña? Mira, lo que más reporte tenemos de las familias en su día a día es que hacía falta una amplia política pública y cambios en lo público y en lo privado para que se garantice que las personas accedan a sus derechos, porque hoy encuentran barreras muy fuertes, muy complejas, desde el acceso a la educación, cuando una familia no puede pagar un monitor para que acompañe a su hija o a su hijo, y bueno, ya no se diga en el acceso a un trabajo en condiciones dignas, incluyentes, no, en el día a día es uno de los mayores retos que las familias se enfrentaban. Por eso esta ley no está escrita desde un escritorio en lo que un diputado o una diputada cree. Está escrita con la participación activa de más de 40 horas que compartimos con las familias, con la sociedad civil organizada. Es suya. Nosotros estamos siendo un puente de todo esto y estamos seguros que va a ser la ley más importante en todo nuestro país en materia de autismo. Y mira, Jane, a mí me gustaría compartirte además algo que me da mucho gusto. Ya la aprobamos en comisiones. Ya se aprobó en la Comisión de Salud que yo presido y ya se aprobó en la Comisión de Hacienda. Y me da mucho gusto compartirte que se aprobó por unanimidad. Todos los partidos políticos en nuestro estado, hay 7 partidos políticos en el Congreso con representación, todos y cada uno de ellos, incluido el diputado sin partido político, lo aprobaron. Entonces creemos que de verdad es un gran paso, nos da mucho gusto. Cuando hablamos de salud, hablamos de un tema de Estado, no de politiquerías, no de partidos políticos. Aquí hablas de la vida de las personas, de su dignidad, de su calidad. Entonces vemos con muy buenos ojos que hoy ya se aprobara en las comisiones por unanimidad. Estaremos empujando a que pronto se apruebe en el Pleno y por todas las diputadas y diputados para que llegue a las miles de familias que hoy requieren esas garantías. No, pues va muy bien, ahí va caminando. Dime una cosa, diputada Magaña, el acceso al diagnóstico sigue siendo una de las mayores barreras, y esta ley, ¿cómo aborda esa etapa? Porque ya estamos trabajando en los monitores, en la inclusión, en la seguridad, en sus derechos, pero lo previo, para que nos demos cuenta y nos lo diagnostiquen a nuestro familiar, a nuestro ser querido, a nuestro pariente, claro, de manera puntual, ¿cómo aborda esta ley? ¿O todavía está en proceso trabajar el acceso al diagnóstico? Estás tocando, Jani, uno de los temas más complejos que existen por lo siguiente. Un diagnóstico a una familia le puede costar entre 5,000 y 8,000 pesos. Imagínate, solo con tener el diagnóstico para saber que la persona vive en el espectro autista. Entonces, en Zapopan empezamos, yo soy diputada electa de Zapopan y hace 10 años iniciamos por allá la carrera con el hoy gobernador Pablo Lemus y la señora Maye. Iniciamos con un centro de atención gratuito. Sí. Este centro le da la atención pública integral a todas las familias. Bueno, eran de Zapopan, terminó siendo regional. Terminaron viniendo no solo de todos los municipios, sino de todos los estados colindantes. Por eso hoy hay una fila de espera de casi 2 años, porque ante la falta de políticas públicas federales, no existe un centro especializado en el gobierno federal, ni en IMSS, ni en ISSSTE, ni mucho menos en IMSS Bienestar. Bueno, el Estado ha venido buscando absorberlo, pero de lo que nos dimos cuenta, y por eso el gobernador Pablo Lemus impulsa la red de centros de autismo, es que hacía una falta integral regional. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que las personas accedan a este diagnóstico? A través de la red de centros. La ley prevé un capítulo completo de la red de centros, que lo primero que debe de garantizar es un diagnóstico oportuno y universal para todas las personas que lo requieren. Como te decía, hoy ya no nada más en Zapopan y Guadalajara, donde están vigentes, sino además de Tlajomulco, que también es área metropolitana, los vamos a tener en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta y en Tepatitlán. Este semestre se inaugura el de Tepatitlán, de hecho. Sí. Pues ojalá que esto permee, digo, vamos en el avance, me parece un gran inicio, pero ojalá que permeara para todo el país, bien por Zapopan, bien por las áreas metropolitanas del estado, pero me parece que esto se tendría que replicar en todo el país. La atención integral es básica y la detección también a tiempo para el buen desarrollo de las personas que tienen este espectro. ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan con la aprobación de esta ley? Me decías, Mónica, que tenían registradas 83,000 personas que viven en este espectro. ¿Hacia dónde van ustedes? ¿Cuál es ese impacto? Yo te diría que hay 3 objetivos fundamentales que tenemos que perseguir. Primero, la ley prevé el registro nominal, porque lo que te compartíamos era un sondeo. Imagínate qué grave, Jania. Por eso las familias exigían una nueva ley, porque no se sabe con certeza en este país cuántas personas viven en el espectro. Si tú tienes el diagnóstico oportunamente, le cambias la vida a ese niño para siempre.
Si el niño es adecuadamente incluido en las escuelas, adecuadamente incluido después en un trabajo, en actividades deportivas, culturales, su nivel de desarrollo será maravilloso. En cambio, si el niño no tiene su diagnóstico oportuno, se va a encontrar a barreras que después es muy difícil que se logren cruzar. Entonces, a pesar de eso, el país no tiene claridad de cuántas personas viven con este espectro. Primer objetivo entonces a cumplir, aprobada esta ley, registro nominal de Jalisco. ¿Cuántas personas viven en el espectro? ¿Cómo están ellas? ¿Y dónde están? Para que se pueda dar su atención. Segundo y fundamental, la garantía de sus derechos, que eran los que hablábamos ahorita. Los mecanismos cumpliéndose para los derechos en salud, en educación, en inclusión laboral, en todos los aspectos culturales, deportivos y acceso a la seguridad. Y el tercero, muy importante, que tú también lo dijiste acertadamente, Jania, tiene que ver con el eco, hacer eco. ¿Por qué? Porque la realidad de Jalisco es que en los centros de autismo que hoy tenemos, vemos cómo personas y familias de Nayarit, de Colima, de Querétaro, de Guanajuato, de todos los estados colindantes vienen a buscar atención ante la falta de una política nacional. Y somos mexicanos y siempre tendremos las puertas abiertas, pero esperamos que una vez aprobada esta ley en Jalisco podamos subir la discusión a las cámaras federales para que exista primero la visibilización clara y oportuna en el país y segundo las políticas públicas claras con presupuesto y oportunas para todas las personas, no solo en Jalisco, sino en todo nuestro país. Pues ojalá, me parece básico estos tres ejes, estos tres objetivos que planteas, Mónica, porque lo has dicho, me parece que de manera concluyente, el presupuesto, ¿no? El registro nominal, sí, la garantía de sus derechos, por supuesto, hacer eco también, pero el presupuesto, cualquier sueño, imaginación, anhelo, ideal, creo que no se concreta si no va acompañado con un cheque. Necesitan el presupuesto y ojalá que se consiga, que la ley avance ya también en el Pleno y que sí haga este eco para que se concrete. Y yo iría todavía más allá. Muchas de las veces quien acompaña a quienes están en el espectro, a un anciano, a un familiar con cualquier enfermedad, no solo hablemos de este espectro del autismo, los monitores, los acompañantes son también quienes la pasan pésimo porque para ellos no hay este acompañamiento, ¿no? Son los que trabajan sin sueldo, son los que se agotan, son los que la familia les dicen, pues a ti te toca. Ojalá que esto también vaya acompañado con los monitores que también sufren un desgaste impresionante. Diputada, muchísimas gracias por compartirnos esta información y por impulsar una agenda que pone al centro a las personas y a sus derechos. Muchísimas gracias. Ania, gracias a ti. Estamos en comunicación. Me encuentran como Mónica Magaña para que si tienen alguna propuesta, alguna sugerencia, quieren participar, se reciben todas las participaciones con mucho gusto. Les estaremos compartiendo sobre el proceso y bueno, quedo a sus órdenes. Muy agradecida por el espacio, Ania. Un abrazo. Al contrario, muchísimas gracias. Es la diputada Mónica Magaña, diputada local por Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Y la verdad nos da muchísimo gusto porque aquí sí no hablamos de política y politiquería, hablamos de cosas concretas que son para el bienestar, para la mejoría de los ciudadanos. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y estaremos al tanto del desarrollo de esta nueva ley. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, estamos en Informe 24, no se vayan, volvemos.